Muy buen día, maestro Alejandro. Es un honor poder darle la bienvenida. El día de hoy le presentaré las 4 etapas de la Revolución Mexicana. La Revolución Maderista, o más bien Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. ¿En qué consistió la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que se derivaría una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. A continuación dejaré una de las principales causas de la Revolución Mexicana, o más bien la Revolución Maderista. El 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero tomó posesión de la presidencia con un amplio respaldo y con grandes expectativas de cambio. La Revolución Popular iniciada en 1910 finalmente se institucionalizaba y los sectores que la habían hecho posible confiaban en que Madero llevaría a cabo de los cambios necesarios para mejorar la situación del país. Madero conformó su gabinete con personas de su entera confianza que pertenecían a su círculo social y familiar. Por otra parte, se negó a incorporar a su gobierno a los líderes revolucionarios populares, quienes por su radicalidad no se ajustaban al nuevo proyecto democrático y modernizador. Uno de los principales objetivos de Madero fue garantizar elecciones libres en la República, a través de las cuales pretendía renovar el sistema político. También impuso la creación del Departamento del Trabajo, institución que buscaba mediar en los conflictos obreros patronales y regular las condiciones laborales de los trabajadores. Un avance significativo para la clase obrera con respecto al porfiriato. En cuanto a la cuestión agraria, una de las exigencias centrales de la revolución, Madero se negó a restituir la tierra de la que fueron despojados los campesinos por los hacendados porfiristas. En su concepto, los problemas agrarios debían resolverse por las vías institucionales, sin atender contra la propiedad privada establecida. Lejos de atender estas demandas sociales, Madero combatió a los agraristas revolucionarios con la fuerza militar del Estado. El mayor reto del gobierno de Madero fue el conciliar las posiciones de los sectores populares que lo habían llevado a la presidencia mediante las armas, mientras que las élites conservadoras y económicas a las cuales el propio Madero pertenecía se negaron a aceptar cualquier cambio que afectara sus privilegios, una contradicción que provocó inmediatamente resistencias de uno y otro bando. Convencido defensor de las libertades democráticas, Madero permitió la libre expresión de ideas en la prensa, aunque muchas veces fue contraproducente para su gobierno, pues los medios de oposición lo atacaron, lo ridiculizaron y se convirtieron en los principales portavoces de la oligarquía porfirista, influyendo negativamente en la percepción de la opinión pública. Madero se enfrentó a dos levantamientos conservadores con Bernardo Reyes y Félix Díaz a la cabeza, y dos rebeliones populares de gran impacto, encabezadas por Emiliano Zapata en Morelos y Pascual Orozco en Chihuahua. Apoyando al régimen federal porfirista, el régimen de Madero logró sonear los efectos. Dictadura de Victoriano Huerta. Era el año de 1913 cuando Victoriano Huerta llega al mandato en México. Este pensaba que su mandato sería reconocido por todo el país e incluso el mundo, pero no contaba con que los líderes de la revolución maderista, José María Maytorena y Venustiano Carranza, se rebelarían en vez de seguir con su mandato. Así entonces Huerta se deshizo poco a poco de sus principales rivales, dividió la oposición y se enfrentó a la Cámara de Diputados, acabando por instaurar en la República un régimen militarista, sangriento que, si bien contó en sus inicios presidenciales con el apoyo de gran parte de la clase media, se encontró cada vez más aislado a medida que el constitucionalismo, liderado por Venustiano Carranza,
que contó con la colaboración de los agraristas Pancho Villa y Emiliano Zapata, fue obteniendo sucesivas victorias militares. Su política, basada en perpetuarse en el poder a cualquier precio, estuvo llena de desaciertos, y tras prescindir de uno de los políticos en los que se apoyó, el general Félix Díaz, y disolver el Congreso, se creó nuevos rivales con actos como las levas de pacíficos ciudadanos y los asesinatos de diputados, de profesionales, propietarios y empleados públicos. Pero su mayor error fue atacar los intereses norteamericanos, al decidirse por las ofertas de los británicos en cuestiones relacionadas con las concesiones petroleras. El nuevo presidente demócrata norteamericano, Woodrow Wilson, optó por entonces retirar el apoyo a Huerta y decantarse abiertamente por los revolucionarios constitucionalistas. Tras la ocupación de Veracruz por los marines norteamericanos y la derrota de los federales de Huerta en Zacatecas a manos de Pancho Villa, el presidente Huerta entregó la renuncia en 1914 a cargo en la persona el licenciado Francisco S. Carvajal, y con un gobierno que tan solo duró 17 meses, inició su exilio, que lo llevó primero a Londres y luego a España. El movimiento constitucionalista fue la segunda etapa en 1913 y 1917 de la Revolución Mexicana, dirigida por Venustiano Carranza y Pablo González Garza. La Revolución Constitucionalista surge como respuesta de parte de algunos jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Pablo González Garza, que dieron un golpe de estado contra Francisco y Madero por Victoriano. Poco después surge la diferencia entre los revolucionarios que participaron en el derrocamiento de Victoriano Huerta, por un lado vilistas y zapatistas, quien al gobierno emanado de la conversión de Aguascalientes y quien se iba a apoyar mutuamente con el Pacto del Xochitl. Y por otro, Pablo González y el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Luego de 2 años de lucha, Villa fue finalmente vencido en la batalla de Celaya. Emiliano Zapata son vencidos por los constitucionalistas y Carranza puede afianzar su gobierno en Jalapa. El 13 de febrero, en la capital del país, ocurrieron los hechos conocidos como la decencia trágica. Con este último tema, concluimos la presentación de nuestro tema, la Revolución Mexicana, y le damos gracias por verlo. Espero que haya sido de su agrado.